Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más aquí al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana, en el programa ya número 12, vamos a hablar con dos directores de cine. Por un lado, Alexis Morantes y por otro, Jaime Olías. También tendremos al cantador flamenco Paco Candela y también contaremos con el actor que más veces ha estado nominado al Goya, Antonio de la Torre. Por supuesto, también contaremos con dos de nuestras secciones habituales. Por un lado, Librería Verbo, que José Juan nos traerá el libro recomendado de esta semana, y también La ufología de la mano de Jadoga. Como todas las semanas, tanto este como programas anteriores puedes escucharlo en la web o app de iVoox, en La Cultura y sus Locuras, y por supuesto, seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y aquí da comienzo el programa número 12 de La Cultura y sus Locuras. Tenía que hablar contigo. ¿Dónde podemos? Hostia, ¿cómo lo sabes? Están investigando muchos. ¿Y sabes desde cuándo? Mínimo hace un mes. He oído grabaciones. ¿Grabaciones mías? Sí, aquí. Tuyas y mías. Pero ¿cómo coño es posible? Pues seguimos con el programa de hoy y tenemos al otro lado del teléfono para hablar de cine y otras cosas al actor Antonio de la Torre. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido al podcast de La Cultura y sus Locuras, Antonio. Bien hallado. Para el que no te conozca, vamos, eres un rostro muy conocido en el cine español, naciste en Málaga y quería empezar por tus inicios, Antonio, esos inicios que fueron en el periodismo, no fue en el cine. Quería saber sobre ti si volverías a los micrófonos, por ejemplo, que estuviste en Canal Sur, o prefieres tal como De hecho, estás estoy volviendo ahora. ahora. Ahora estoy volviendo a los micrófonos. ¿Estás volviendo de nuevo? Sí, en este momento estoy contigo hablando a través de los micrófonos. También es verdad, exactamente, pero ¿al otro lado volverías? Es decir, ¿al lado del entrevistador? ¿O prefieres tal como estás ahora mismo el mundo del cine? Es que nunca se sabe, ¿eh? A ver, he descubierto algo estando en los dos lados. A ver, hay momentos en que no se sabe muy bien quién es el entrevistador y quién es el entrevistado, ¿eh? A veces son roles que se intercambian con una facilidad mayor de lo que parece. Y, Te dejo esa enigmática respuesta. y si te dieran la oportunidad de dirigir a lo mejor algún programa o algo, ¿te gustaría volver a ese proyecto o estás ahora mismo bien? Bueno, no me lo he planteado en este momento, o sea, no. Estoy así como, ahora mismo estoy en una dinámica vital, como bueno, tengo de niños pequeños, tengo por suerte pues bastante trabajo como actor, estoy manejando un poco ahí cosas que van saliendo, como, bueno, estoy en una dinámica en la que no estoy en un momento vital en el que tenga como un tiempo como para pensarme qué quiero hacer, bueno, lo pienso, ¿no? Y tengo esas reflexiones, pero no ese tipo de volantazo. Puntualmente, bueno, hay cosas que me apetecen y no sé. Hace un tiempo escribí una columna en El País, porque, bueno, Pepa Bueno, que tenemos una relación de amistad, me propuso, oye, pues escribe en El País cuando... Y en fin, y a veces siento como la tentación y el periodista, o sea, sigue habiendo en mí un periodista que quiere contar cosas, pero bueno, luego también aprendes como que la vida te da lo que te da. Pues sí. Y aceptar esas limitaciones también es sano. Entonces, bueno, no me planteo el periodismo como una opción continuada. He tenido alguna oferta, pero no. Bueno, tal como comentabas ahora mismo, inmerso en muchos proyectos. Por ejemplo, también... También de hecho, perdona, que indagando, o sea, en realidad también hay algo de investigación periodística muchas de los papeles que hago, ¿eh? Sí. O sea, sí siento, bueno, o es mi manera de autoconvencerme de que estoy como con mis dos vocaciones, ¿no? Como mis dos profesiones llevándolas de la mano, ¿no? O sea, cuando preparo las películas y tal, o sea, hay una investigación ahí, recuerdo algunos casos como muy
muy ejemplares, ¿no? El Reino, La Noche de los 100 años, no sé, esas películas en las que sentía que el periodista que hay en mí se acercaba como a averiguar. Y hay una obsesión por la realidad Al final, en todos los proyectos que hago, que yo creo que tienen muy que ver con el periodista que hay en mí. Exactamente. Bueno, como te comentaba, ahora mismo también inmerso en nuevos proyectos, también estás inmerso en producciones internacionales como la película La Contadora de películas. Y bueno, también en breve te vamos a ver en la gran pantalla, Antonio, con el thriller Entre la vie et la mort, una producción belga, franceso-hispana. Y te quería preguntarte, ¿qué puedes contarnos? ¿Cuándo llega o si puedes contarnos algo de esta próxima película? No solo puedo, sino debo, por contrato, promocionar la película. Pues Bueno, Entre la vida y la muerte, que es la traducción al español, es una película que se estrena en Francia ahora a finales de mes, el 15 de julio en España. sí. Es una película que rodea en Bruselas durante la pandemia, la historia de un español que es conductor del metro en Bruselas y que se ve envuelto en su hijo. Trata de buscar a los asesinos de su hijo. Y bueno, es un thriller policíaco y para mí ha sido como profesional la oportunidad de trabajar en francés, que nunca lo había hecho, obviamente. Sí. Y bueno, una experiencia muy interesante, muy hermosa, y estoy muy contento, muy motivado, con mucha ilusión de que se estrene, de que el público español pueda verla en versión original. Pues sí, pues nada, estaremos pendientes a ese 15 de julio, como dices, Entre la vida y la muerte. Y bueno, como decía, esta experiencia en tu dilatada carrera, porque destacan entre tus premios, entre tu currículum, esos 2 Goyas, y también eres el actor español que más veces ha estado nominado a este premio Goya. Yo no te voy a preguntar nada de claves del éxito y demás, porque cada uno tiene su clave del éxito, pero sí. Es que no tengo ni idea. Es que cualquier respuesta que te dijera es una carajotada, porque no hay, No, quien pues, diga, yo a quien nos escuche diría, desconfía de quien te diga la clave del éxito es, yo sé lo que es, todo aquel ser humano que te venda certezas, desconfía de él, porque no hay certezas. Me exactamente. parece una manera muy barata de embaucar a la gente. No, yo lo que quiero Creo saber que quien tu de verdad opinión. quien de verdad te quiere enseñar algo es más humilde, te dice, mira, Pues a mí me ha funcionado esto. Pues sí, tienes Dime. tienes toda la razón. Yo lo que quiero saber, tu opinión, Antonio, es, una persona como tú que tantas veces ha estado nominado al Goya, ¿se pierde la ilusión cuando cuando te vuelven a nominar? ¿O siempre se tiene ese gusanillo, como se suele decir? Bueno, es que la pregunta de la ilusión, siempre hay un momento en el que lo excepcional se convierte en rutinario. Y eso es un poco los secretos de la vida, ¿no? O sea, imagino que el arte de vivir es saber siempre cómo mantener el equilibrio entre la rutina y la monotonía. O sea, rutina es una cosa que está bien, monotonía es una cosa que está mal. Cuando conseguir cosas que te motiven, pues está muy bien. Estar constantemente buscando el nuevo estímulo es una locura. Lleva mucha gente a las adicciones, a engancharse a cosas. Entonces, bueno, es una pregunta muy importante en torno a una cosa complicada que es llamada el equilibrio vital. Trata de llevar una vida sana, que es manteniendo estímulo, manteniendo la ilusión, manteniendo las ganas de hacer cosas y de vivir, y al mismo tiempo pues eso, ni caer en la rutina monotonía y volverte gris y apático, y tampoco convertirte en un adicto y en un enganchado a no sé qué novedad. Yo qué sé, no tengo ni puta idea. Ningún ser humano, los seres humanos nos movemos ahí en esa delgada línea roja. Esa apatía de la que hablabas se consigue cada vez que tienes un papel, es decir, cada vez que te dan un papel, me imagino que es como renovarse. Intento ser apasionado, pero hago lo que puedo. Intento ser apasionado e intento ser equilibrado, y hago lo que puedo. Hombre, yo A creo veces que... me apasiono más de la cuenta y a veces me equilibro más de la cuenta. Bueno, Es lo que te decía, no claro. no tengo... O sea, todo lo que te diga serían vaguedades, ¿sabes? A veces consigo estar más ilusionado, otras veces tengo etapas de más tal, ¿sabes? Ese es el arte de vivir, ¿no? El conseguir... Yo te hablo desde
desde la posición mía burguesa de alguien que en este momento de su vida el tema de la supervivencia lo tiene bastante superado. Estamos hablando, tú vives en Sevilla, ¿no? O eres sevillano, no sé dónde vives. Sí. Pero en una comunidad con un casi 20% de paro, con una tasa de desempleo creo que casi de 600.000 desempleados. O sea, estamos hablando de una comunidad con unos niveles altos de precariedad. Entonces, bueno, en fin, la primera asignatura es la supervivencia. Después de eso viene la motivación. Pues sí. Y todas estas gilipolleces de las sociedades modernas. Pues sí. Bueno, aprovechando que hablas de la sociedad y demás, Antonio, ¿has reivindicado en alguna ocasión por redes sociales el poder de la escucha? Es decir, que todos podamos contar nuestra historia. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que se cuida al cine, o ya no solamente al cine, sino al actor y a la actriz aquí en España, o no se les cuida? Bueno, a ver, hay países donde la política de cine es un asunto de Estado, ¿no? O sea, en Francia, en muchos países de Europa tienen una gran... Ahora se acaba de aprobar una ley donde audiovisual, donde se abre una puerta a que las plataformas puedan tener empresas satélites que trabajen para ella y la inversión en el cine independiente haya un truco como para no... Yo creo que una sociedad que de verdad apueste por su cultura debe aparcar un poco el concepto capitalista de lo comercial, de lo que rentabiliza tal, y pensar, hay que hacer películas, obras de teatro, o sea, cosas que aunque sean un coñazo, como dice la gente, o sea, hay que atreverse a hacer coñazos, hay que atreverse a hacer cosas más aburridas, es que no sé cómo explicarlo para que la gente lo entienda. Esta cosa se llama ocultureta, no sé, estas cosas que son diferentes, distintas. Recuerdo cuando Loreac, una película hecha en euskera, que yo que soy miembro de la Academia de Cine, la voté para representar a España en los Goya, ¿no? Me hace ilusión pensar que vivo en un país que nomina para los Óscar, o que dice que puede representar en los Óscar una película rodada en euskera. O sea, me hace ilusión pensar que vivo en un país que cuenta historias que aparentemente no le interesan a nadie, pero que son esenciales para entenderlo mejor entre todos. Eso para mí es la cultura. Y lo otro es comercio, entretenimiento y capitalismo. ¿Y tú crees que en ese comercio influye negativamente esto que está tan moderno ahora de las plataformas, el Netflix, el HBO y otras? Es lo que te acabo de contar, que la ley audiovisual lo que hace es cambió el un por dicho, un cambio de palabra, ¿no? Esto es una cosa que me enseñaron a mí de pequeño, ¿no? La importancia de las comas, ¿sabes? ¿No? Lo perverso y lo curioso puede llegar a ser el lenguaje, ¿no? Contar la historia de un rey que había condenado a una persona, que era el mensajero era muy amigo de la persona que habían condenado. Entonces, el texto que me envía el rey para que ejecutaran a esta persona era: perdón imposible, coma, que se cumpla su condena. Entonces, este mensajero que iba diciendo, claro, es que esto es un texto hecho a puño y letra por el rey, no lo puedo cambiar, qué horror, qué puedo hacer para salvar a mi amigo. Entonces tuvo una genial idea. Dice, bueno, hay una coma aquí. Si hago así una coma, no se va a notar que no es la letra del rey. Cambio la coma de sitio, a lo mejor puedo resolver algo. Entonces cambió la coma y la quitó donde estaba imposible y la puso en perdón. Y el texto quedó así: perdón, imposible que se cumpla su condena. Y de esa manera salvó a su amigo. Con esto quiero decir que el lenguaje a veces puede ser tan perverso como beneficioso. En este caso ha sido perverso. El cambiar el un por un dicho ha permitido que las plataformas que tú dices tengan la puerta abierta para crear empresas satélites que aparentemente produciendo cine independiente, pues hagan producciones para sí mismos. Y Antonio, antes también te referías y hablabas de teatro, cosa que también tú haces. Tu última obra, Un hombre de paso. Bueno, he visto que tu personaje pues niega la realidad, todo lo malo que ve. Incluso cuando visita Auschwitz en esa obra, hace como un informe favorable. Destaca la dignidad con la que se trata a los prisioneros allí en Auschwitz. Una locura. Te quería lanzar la pregunta. ¿Eres así? ¿Eres de los que va... digamos, no mirando lo que hay enfrente, o condenas la injusticia? ¿Qué crees tú qué personaje eres tú?
Pues supongo que los dos. A veces, cuando me ponen la cachofa delante, como estás haciendo tú ahora, pues igual condeno la injusticia y otra vez te miro para otro lado. Supongo que sí, los dos. ¿Y qué crees tú que abunda más en la sociedad? ¿Los que vamos de frente o los que vamos mirando a otro lado? Los que vamos mirando para otro lado. Por De desgracia. hecho, yo creo que mencionar lo de un hombre de paso, o sea, algo tan terrible como el Holocausto fue posible porque mucha gente normal como tú y como yo miró hacia otro lado. Pues sí. De hecho, realmente no hay un cambio que de verdad revolucione esta sociedad porque en el fondo la mayoría miramos para otro lado. Pues sí. Tienes Porque toda la razón. cambiar la revolución es un coñazo, requiere mucho esfuerzo. Sí. Estamos en nuestra Es más zona de fácil estar confort, cómodo. en nuestra zona de confort que no nos mueva nadie y, como se suele decir, virgencita que me quede como estoy. Exactamente. Antonio, no quiero despedirte. Primero, por supuesto, dándote las gracias por haber hecho ese hueco en tu agenda, que sé que estás hasta arriba con la promoción de la película y demás. Pero no quiero decirte el adiós sin preguntarte. ¿Te planteas hacer la película infantil como tantas veces te ha propuesto tu hija? Que Ay, te digo- ojalá, tío, que me llame alguien, por favor, que me llamen. O sea, Sí, tío, es que... lo tienes en mente, que ¿no? es que Martina se va a convertir en adolescente y no voy a tener chance. Es que he leído por ahí O alguna sea, yo cosilla y... parafraseando a Lola Flores, diría, si me queréis, llamarme. Pues ahí queda dicho. Ojalá que llegue ese momento y nada, que tu hija Martina pueda tener esa satisfacción de que su padre ha hecho una película infantil. Pues Antonio, Saludos para mí cordiales. pues para mí ha sido un auténtico placer tenerte en el programa. Muchas gracias de nuevo. Y recuerdo, Entre la vida y la muerte, el 15 de julio, que puede ir todo el mundo a verla, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Antonio. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y con esta melodía llegamos a la parte de los libros, a las recomendaciones que nos trae cada semana José Juan de Librería Verbo. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de tenerte de nuevo por aquí y expectante por que nos cuentes qué nos traes hoy, qué recomendación nos haces hoy en los libros, José Juan. Pues mira, Alejandro, hoy vamos a cambiar un poco el tercio y como en verano yo sé que muchas veces apetecen las biografías, y sobre todo de personajes que sean interesantes y personajes poliédricos, personajes multifacéticos. Hoy os traigo la biografía de Francisco Umbral, que es Umbral, el frío de una vida. Es la edición corregida y aumentada de la biografía que hizo Ana Caballé, profesora de literatura española de la Universidad de Barcelona. Y ya te digo, la ha corregido, la ha aumentado con numerosos datos más esclarecedores sobre su vida. Y bueno, yo creo que me parece muy interesante. Ya te digo que en verano las biografías apetecen mucho, ¿sabes? Así que si quieres, pues os comento un poco. Genial, cuéntanos un poco cómo es este libro y cuáles son sus coordenadas principales. En principio, te digo, en mi opinión yo creo que es una biografía definitiva de lo que es un gigante de las letras españolas. De quien el propio maestro Fernando Lázaro Carreter dijo que era uno de los 5 mejores escritores españoles del siglo XX. Bueno, premio Cervantes, premio Príncipe de Asturias de las Letras, ganador del premio Nadal, del Fernando Lara de Nevela, en fin, un largo etcétera, ¿no? Pero en fin, centrándonos en lo que hace singular esta biografía, podemos empezar por el propio subtítulo, ¿no? El frío de una vida, es decir, una vida a la intemperie por diferentes motivos que os voy a enumerar. El primero, su origen. Es una infancia marcada por ser hijo de madre soltera en el Valladolid de los años 30 y el silencio en lo relativo a su padre, que en este libro se confirma pormenorizadamente que fue Alejandro Urrutia, padre también del poeta Leopoldo de Luis y abuelo del hoy catedrático de literatura Jorge Urrutia. Una vida a la intemperie en lo social también.
Él, que era un hombre que se prodigaba en los ambientes mundanos, sin embargo mantenía una coraza hermética que impedía, salvando raras excepciones, que nadie accediera a su intimidad. Por tanto, como se pone de manifiesto en esta biografía, renunciaba a la calidez de la cercanía para que nadie invadiera ese territorio en el que él había construido su personalidad desde la infancia. Y al frío de una vida, por supuesto, en la vida literaria. A pesar de ser quien era en las letras españolas, siempre se quedó a las puertas de la Real Academia. Y eso a pesar de su ingente y genial producción literaria, pero nunca faltaron ni faltan detractores que le acusan de falta de solidez argumental en su obra narrativa, aparte de simplemente a hablar de él como el adalid del estilo y simplemente destacar de su obra el estilo, como en su momento, por ejemplo, hizo el propio Arturo Pérez Reverte en una diatriba tremenda que tuvo con él. Y en fin, y bueno, críticos que también consideran que su obra consiste en retazos autobiográficos hilvanados con mayor o menor fortuna, ¿no? Todo esto en esta biografía se desmonta. Aparte, bueno, simplemente hay que leer la obra de Umbral. Ya te digo, tanto en su obra ensayística, crítica, en sus novelas, por llamarlo de alguna manera, porque las novelas de Umbral no son tales novelas, porque son todas marcadas por unos tintes autobiográficos, y más que autobiografías son autorretratos del propio Umbral. Sabe que él se va multiplicando en diferentes personajes y se va replicando, ¿no? Y es siempre él el mismo centro de la acción, como era el centro en su propia vida, ¿no? Un individuo y una personalidad muy egocéntrica, pero genial también, ¿no? Auténtico innovador en el lenguaje español. De hecho, él, su admiración por Valle Inclán, precisamente, o por el propio Larra, pues la reproduce en su prosa, ¿no? Pues la verdad. En fin, en cualquier caso, estamos ante una biografía total que comienza con la forja de un seudónimo y termina con la concesión del premio Cervantes, ¿no? Y en palabras de su autora, quiero terminar en la reflexión, en palabras de su autora es la biografía de un escritor temeroso de la verdad y fanático del estilo. Yo creo que lo define perfectamente así. Temeroso de la verdad porque él nunca va a dar cuartos al pregonero. Él nunca va a desvelar más allá de su vida, más allá de lo que quiere desvelar. Y por supuesto fanático del estilo, porque en eso era el número uno. Y de esta biografía, ¿puedes, aunque sea alguna, como te pido en muchos programas, alguna pincelada, algo que te haya gustado más de ese libro y que nos puedas transmitir? Sí, pues siguiendo con el estilo, pues de luego hay un párrafo que lo define Ana Caballé, y que os leo, y que dice así: quizá la mejor manera de explicar lo que ha significado una columna de Umbral es ofrecer dos definiciones: cara y cruz. Su autor insiste en presentarse a sí mismo como un esteta, como el príncipe del estilo, y por ello siempre considerará sus artículos como una necesidad del lenguaje. Y citando Umbral, la columna puede ser frívola, mundana, pasajera, humorística, política, grave, crítica, pero en principio no es sino eso, una corona de palabras. Yo creo que define lo que era este escritor enorme, desconocido, quitando para mucha gente simplemente desconocido por los exabruptos de su comparecencia pública algunas veces, Sí. Cuando era verdaderamente genial como columnista, número uno, un verdadero discípulo de César González Ruano y un novelista superior. Bueno. Pues Yo creo que con eso podemos terminar la reflexión de Ana Caballé con esa corona de palabras que para él eran sus columnas, ¿no? Pues nos quedamos con esta recomendación que nos trae esta semana, José Juan. Recuerdo, Francisco Umbral, la biografía que se llama El frío de una vida, de Ana Caballé. Sí. Pues, José Juan, te agradezco que nos hayas traído esta recomendación y, por supuesto, te esperamos aquí la semana que viene de nuevo, a ti y a Librería Verbo. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Un placer, un abrazo también para ti. Cada noche mi vida es para ti, como un sueño cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Pues para hablar de música en el programa de hoy tenemos al cantaor, al otro lado del teléfono, al cantaor sevillano Paco Candela. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar hablando contigo. Igualmente, de tenerte aquí en el programa y nada, bienvenido al podcast de la cultura y sus locuras, Paco. Muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, para que la gente, tus oyentes, me conozcan un poquito más. Exactamente. Paco, lo primero que me gustaría empezar hablando contigo es de esa nominación que tuviste no hace mucho al Grammy Latino como mejor álbum de flamenco por alma de pura raza, ese disco que, como digo, estuvo nominado a final del 2021 a ese Grammy Latino. ¿Qué supuso eso para ti en tu carrera, Paco? Bueno, pues fue una noticia de las noticias más bonitas que te pueden dar, ¿no? De tantos años de trabajo, tantos años de sacrificio y que te digan que tu disco, cuando ese disco, Alma de pura raza, como tú has dicho, ha sido el primero que he grabado con mi propio sello discográfico, que saqué mi propio sello discográfico en plena pandemia, pues imagínate recibir la llamada de que estás nominado a los Grammy Latinos. Fue una noticia, bueno, súper agradable y una alegría de todo el equipo que ha hecho posible, todo mi equipo, toda mi oficina, que ha hecho posible que este disco llegara a eso. La verdad que para mí ha sido increíble. Pues sí, bueno, aparte de este Grammy Latino, hay que decir, tienes 15 discos de estudio, más de 77.000 seguidores en Instagram, en redes sociales, 56.000 en YouTube, con 22 millones de visualizaciones el último año. Conciertos a rebosar, como tú dices a tus seguidores, a tus fans, a rebosar de candelista. De candelista. Y eres número 1 en venta en flamenco y top en ventas globales. Cuando tú empezaste en esto, ¿tú te ponías esto como meta? ¿Te esperabas algún día llegar a estos números, Paco? No. Yo no. Yo ya te cuenta que bueno, todo el que me conoce sabe que yo me he dedicado, he tenido varias profesiones a lo largo de mi vida y claro, pues yo llevaba en la música por el fin de semana, como todo el mundo. Empecé en las bodas, las comuniones, las fiestas privadas, las ferias, pero nunca pensando en que me voy a dedicar de lleno las 24 horas a la música. Eso no, yo por lo menos no lo tenía en mente. Y sí es verdad que bueno, que se van abriendo puertas, que yo voy entrando y que me presento un concurso de flamenco, por soleá, por sigrilla, por lo que sea, y después empecé a presentarme también a los concursos de sevillana, ¿no? Pero porque a mí me divertía y porque a mí la música me encanta y porque es mi vida, ¿no? Es lo que siento y por eso empecé así. De eso a que viva de la música, afortunadamente, la verdad que eso no se piensa, ni que, es más, como me dice la gente, bueno, para mí está en lo más alto, digo, mira, yo no sé dónde estoy, si estoy en lo más alto, estoy en medio, o si voy a subir más, o voy a bajar más, no lo sé. Yo lo que sé es que cada momento que me da la música, intento de disfrutarlo al máximo y de vivir lo mejor posible, porque la música me da muchísimas satisfacciones, afortunadamente, y me da momentos únicos. Bueno, con lo que sí estás ahora es con la gira de tu último disco, Paseo por lo Eterno, que por cierto, este próximo domingo estás en el Teatro Romano de Santi Ponce, que también lo presentas ahí, y es un disco de versiones, de canciones que has escuchado desde joven. Personalmente, ¿qué canción te ha marcado, no tiene por qué ser del disco, sino qué canción te ha marcado más en tu vida y por qué? ¿Qué canción desde joven o ahora te ha marcado más? Mira, por supuesto no sabría cuál decirte, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que en este disco hay un tema que es el que empezó a sonar como single en todas las radios, Yo quiero a Mai, de los Chichos de toda la vida,
que yo creo que ese tema lo ha cantado prácticamente todo el mundo. Sí. Y es un tema que yo, ese tema me lo pedía mi abuela y mi bisabuela cuando yo venía del colegio, porque yo canto desde muy pequeñito. Mi abuelo decía que yo empecé a cantar con 7 años, pero yo hasta ahí no llega a mi mente, pero bueno. Y mi abuela y mi bisabuela me obligaban a cantar ese tema todos los días después del colegio, en el corral, que antes se decían corrales, ahora se dicen patio, pero en el corral de la casa. Y ese tema pues le tengo muchísimo cariño. Fíjate tú que tengo 15 discos en el mercado, pero es un tema como que le tengo mucho cariño, ¿no? Pues me recuerda a esa niñez, a disfrutar de mi abuela, a disfrutar de mi bisabuela y de esos momentos tan bonitos que se vive en un ambiente, porque, bueno, me crié prácticamente con mis abuelos desde pequeño, mis padres me tuvieron muy jóvenes, y este tema le tengo un especial cariño. Bueno, decíamos lo del concierto, que tienes ahora en el Teatro Romano de Santiponce este domingo. Pero sí, todos los conciertos que estás teniendo, lleno hasta la bandera, unas críticas buenísimas. ¿Te sigues poniendo nervioso al salir al escenario? ¿Tienes ese gusanillo todavía del primer día? Sí, eso es imposible de quitártelo de encima. Además, que creo que es de las cosas más bonita también que te puede pasar, ¿no? Ese nerviosismo, esas piernas que se te van sola para adelante y para atrás, hasta que no subas al escenario y llevas 2 temas o 3 temas cantados, no te relajas, no empiezas a disfrutar un poquito, porque claro, eso, la tensión está ahí, ¿no? La responsabilidad de la gente que te siguen, de la gente que afortunadamente te gastan un dinero en una entrada para escucharte, esa tensión está ahí. Y yo creo que es de las cosas más bonitas que te puede pasar, ese nerviosismo y esa intriga de cómo va a salir, ¿no? Qué va a pasar en el espectáculo, en el concierto. ¿Y te paran por la calle? ¿Te piden por la calle que les cante o autógrafo o algo? Me piden de todo, autógrafo, no me importa pararme porque es de las cosas más bonitas recibir el cariño de la gente. Sí es verdad que mucha gente pues me piden que le cante algo, pero digo, tú imagínate, yo les digo, siempre los paro con mucho cariño, ¿no? Le digo, imaginarse si yo le cantara a todo el mundo que me lo pide por la calle. ¿Verdad? Digo, no, una de dos, no llegaría a mi casa nunca. Eso también es verdad. Te tendría que ir parando en un hotel en cada 2 calles. Claro, entonces, pero es lo bonito, ¿no? Después de mañana, la voz, por desgracia, no va a estar siempre ahí, ¿no? Después va a quedar cariño de la gente, que creo que es de lo más importante que se puede llevar un artista. Me ha gustado esa frase que has dicho. La voz no va a estar ahí, pero sí el cariño. Me ha gustado esa frase. Pues ahí está. Comentabas antes que no sabías si estabas en la cima de tu carrera, pero sí quiero yo saber, aunque no lo sepas, si estás en la cima o no, si estuvieras, por ejemplo, en la cima, ¿quieres escalar más? ¿Estás ahora mismo a gusto? ¿O tienes un objetivo de decir, no, yo quiero esto? Yo creo que donde estoy disfrutando al máximo, y lo más importante es que cuando me subo al escenario me gusta ver la cara de la gente y me gusta ver la cara emocionada, me gusta cuando cantan conmigo. Yo eso no lo cambiaría por nada del mundo, como tú dices. Si estuviera en lo más alto, pues no cambiaría en ningún momento de lo que estoy viviendo ahora mismo con mi público, con los candelistas, no lo cambiaría nunca, aunque no estuviera en lo más alto. Porque siempre me he preocupado muchísimo por esa gente que dan la cara por ti y que llevan tu música como bandera. Eso es de las cosas más importantes también que recibo, ¿no? Y lo que busco solamente es en agradar, en que esa gente que paga una entrada, que hacen ese esfuerzo de pagar una entrada para verte y para escucharte, que no se lleven, que no se vayan desilusionados, ¿no? E intento siempre también, como te he dicho antes, de hacerme fotos con ellos. Sí es verdad que ya no puedo hacerme fotos después de los conciertos porque es imposible, no acabaríamos nunca. Y ya te digo, en el momento que estoy ahora mismo lo estoy disfrutando al máximo. No sé si estoy arriba ni si estoy en medio, pero esa ilusión y esa ganas de hacer feliz a la gente no debe de faltar nunca, y yo estoy ahora mismo, pues bueno, entregado en cuerpo y alma a todos los candelistas. Pero me imagino que vas por ese Grammy Latino, que se quedó en nominación, como digo, pero vas por él otra vez, ¿no? Bueno, la verdad que estamos trabajando para por lo menos conseguir otro empujoncito, pero si no se consigue, no pasa nada, porque hay otras puertas donde hay que entrar y lo importante, imagínate si tú solamente te centraras en un Grammy. Sí. Estamos ahora mismo que lo importante es que
bueno, que tengamos conciertos y que la gente sigan apostando por ti, los promotores, los ayuntamientos, los pueblos y los Grammy, pues bueno, otra cosa más en tu carrera. Pues sí, es verdad que es muy importante, pero no te puedes despistar porque lo importante de un artista es los conciertos. Pues sí. Bueno, tú que te mueves por todos sitios con los conciertos y demás, este año se cumplen 12, o se cumplirán en breve 12 años, de cuando declararon Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO al flamenco. ¿Tú crees que esta declaración se ha sabido utilizar para posicionar el flamenco, no solamente en el sur, porque aquí está posicionado de sobra, sino me refiero en el resto de España? ¿O nos queda todavía tela por cortar, Paco? Yo creo que nos queda mucho. Nos queda mucho porque el flamenco tiene muchísimas cosas por demostrar y tenemos la suerte que nosotros tenemos la sartén por el mango, ¿no? No debemos nunca de bajar la guardia en el flamenco y que todos los que vengan, todos los flamencos jóvenes y que vayan ahí achuchando, den la cara por el flamenco y pongan el flamenco donde tienen que estar. Así es verdad que la música está para arriba y para abajo, esto es un mar de ola, como yo digo, ¿no? Sí. Lo mismo el flamenco está más alto, está más bajo, o la sevillana más alta, más baja, o el pop, o el rock, vamos a estar siempre para arriba y para abajo, pero nosotros nos tenemos que encargar de que el flamenco se valore como se tiene que valorar, no es lo mismo, no es decir solamente, no, es que ya como el flamenco es universal, no sé qué, sí, pero hay que luchar, hay que seguir demostrando por qué el flamenco es el flamenco y sentir cuando uno, y que la gente vean lo que siente dentro de ti, porque es la única forma de que la gente cuando te vean digan, joder, tío, me estás haciendo sentir el flamenco, que es lo importante. Bueno, no me gustaría pasar de preguntarte por esa seña de identidad, tu gorra, que tanto tú como tus candelistas pues tenéis también en los conciertos. ¿Tiene alguna historia esto de la gorra o fue algo casual, Paco? Bueno, la gorra me dio la idea el director de una discográfica de Dien hace unos años, de proponerme de que sacara la gorra en una portada de un disco. A mí me ha encantado siempre la gorra campera, bueno, porque me gusta mucho el campo, soy un aficionado al caballo y a los animales en general, y la gorra campera me ha gustado muchísimo, pero de eso a llevármelo a los escenarios me costó un poquito a decidirme, no sé, me costó, pero ¿qué pasa? Que cuando me decidí, ya fui a por todas. Fui a por todas y dije, bueno, pues es una parte de mí, es una parte de mi sello propio y de mi personalidad de cantar con gorra, ¿no? A lo mejor, bueno, ahí tenemos al barrio que va con un sombrero y bueno, yo me siento muy cómodo con la gorra y la llevo, bueno, prácticamente las 24 horas. Bueno, que decía ahora que la tienes también en promoción en la tienda oficial, he visto. Sí, hombre, claro, y además de varios colores, que la gente me pide los colores ya de todo, Paco, para sacar una gorra de este color, que a mí me gusta el color verde, el rosa, el negro, en fin. Y bueno, lo llevamos como merchan en todos los conciertos, que la gente, bueno, pues están encantados de que una cosa tan importante como es mi gorra, pues se la puedan llevar a su casa y se la llevan firmada, hasta bordada, en fin, que son las auténticas mías. Pues Paco, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte una pregunta que a todas las personas que pasan por aquí, por el programa, se la hacemos. Es la siguiente. Sí. Si te dieran a elegir por un día, te dijeran, Paco, tienes la opción de elegir ser algo o ser alguien durante un día. ¿Qué te gustaría ser? Madre mía. Pues una pregunta... no sé qué decirte. No sé, ¿tú me puedes decir algo que te hayan dicho para yo decirte posible? Bueno, pues porque me ha cogido ahora mismo en blanco. Mira, han dicho aquí guardia para llegar al presidente del gobierno, no te voy a decir para qué. Superhéroe, aquí han sido cantante, de todo. O rico, incluso han dicho algunos. Me gustaría ser rico para probar ver lo que es un yate. Claro, pero la riqueza está por dentro, la riqueza no está afuera. No sé, me gustaría sentirme libre de toda responsabilidad ahora mismo y decir que no tengo ningún tipo de responsabilidad y me quiero sentir libre, para yo ahora mismo moverme como el viento, eso sí. Pues mira,
La verdad. Yo me acojo también a ello. A mí no me importaría, aunque fuera una semanita, que diga tú, oye, no tienes obligaciones. No estaría mal eso. No estaría mal eso. Yo creo que sí, que sería una buena idea de decir, bueno, hoy ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Pero claro, me encanta tener que hacer cosas, ¿no? Porque eso implica de que estamos trabajando, de que, bueno, que todo va bien, gracias a Dios. Pero claro, un día sin tener que pensar en nada, pues la verdad que... Tampoco mira, está mal, tampoco no está mal. No está mal. Pues Paco, para mí ha sido un placer charlar este ratito contigo. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y que sigas teniendo tanto éxito como tienes. Y un abrazo muy fuerte, ¿vale, Paco? Muchísimas gracias a ti, un abrazo fuerte para todos tus oyentes y nada, hasta pronto y echamos un ratito. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Pues continuamos con el programa de esta semana y como he dicho al principio de él, en la introducción, hoy contamos con un director de cine que ya tenemos al otro lado del teléfono. Es Alexis Morante. Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Igualmente te digo muchas gracias por estar con nosotros y te doy la bienvenida al podcast de La Cultura y sus locuras, Alexis. Muchas gracias. Como comentaba, bueno, eres director, también productor español, ahora ahondaremos un poco en el tema, nacido en Algeciras. Y bueno, quería empezar porque te tengo que dar la enhorabuena por varias cosas, Alexis. Hace unos días, tu largometraje, tu documental, Héroes, Silencio y Rock and Roll, ha recibido 4 premios, los premios Simón de la Academia de Cine de Aragón, y también la enhorabuena por esa primera película de ficción tuya, El universo de Oliver. Aquí ya por el programa han pasado pues varios actores que han trabajado contigo, Pedro Casablanca, Salva Reina también, por ejemplo. Y bueno, ha sido, que leí en tus redes sociales, designada como una de las 10 mejores películas españolas del primer semestre de este año y que además, no sé si ya ha cumplido la sexta sé que sí, pero la 7ª semana en cartelera de cine, ¿no, Alexis? Sí, bueno, todo lo que has dicho, muchas gracias. Es como el fruto, ¿no?, de mucho trabajo previo, tanto la película de Héroes del Silencio como especialmente la del universo de Oliver, que es una película de ficción que es mucho más difícil de levantar. Siempre una película de ficción, cuando un director llega a hacer una primera película de ficción, se dice que es su ópera prima. Para mí, yo ya había hecho muchas películas antes de documentales, y es cierto que te llamen la ópera prima cuando haces la de ficción es un reconocimiento a la dificultad que tiene ese tipo de película de levantarse, ¿no? Y bueno, lo que has dicho, los premios Simón, que son los premios de la Academia de Aragón, pues sí, han dado 4 premios a la película de Héroes del Silencio y uno de ellos la de mejor película, o sea que estamos muy contentos, después además de toda la trayectoria que ha tenido esa película a lo largo de estos 2 años que lleva ya estrenada. Y Oliver, que es lo contrario, que acaba de empezar su andadura y hemos empezado por la parte más difícil hoy en día. Por eso yo creo que admiro mucho a los productores de la película, a mis productores, porque se han ido a estrenar en cine en una de las épocas más difíciles que hay para el cine como lugar, ¿no?, de espectadores. Hay muy baja asistencia en general a los cines y sin embargo el universo de Oliver se estrenó en más de 100 salas y, como tú has dicho, pues ha aguantado hasta 6 semanas incluso en cartel. Y eso quiere decir que bueno, que siempre ha habido gente que se interesaba por verla y ahora pues la película seguirá su camino y esperemos que vaya a plataforma, tenga una segunda vida de nuevo y nada, estamos muy contentos, sobre todo ya no solo porque se considere una película buena y la crítica la haya recibido muy bien, ¿no?, que eso siempre es de agradecer por ser una primera película, sino porque todo el que la ve y todo el público que ve la película se lleva un sabor de boca buenísimo y la recomienda, ¿no? Y nos llega mucho cariño, y eso es lo más bonito que te puede pasar con una primera película. Pues sí, tienes toda la razón. La verdad que, como bien dices, muy buena crítica, tanto de usuarios de nosotros, los telespectadores, como también
esas críticas profesionales. Y bueno, decía al principio que eres de Algeciras, como se suele decir, eres profeta en tu tierra, y muestra de ello fue también ese preestreno de esta película, del universo de Oliver, en el Teatro Florida, y en Algeciras. ¿Qué recuerdas de este día? Sé que te emocionaste cuando la presentaste, sobre todo también al terminar. ¿Qué recuerdas de ello, Alexis? Bueno, para mí fue un momento muy especial porque, como te digo, esta película es mi primera película de ficción después de muchos años trabajando en cine y luchando para llegar a este momento, ¿no? Es el gran momento de tu película de ficción, y decidimos además que fuera una temática muy del principio de mi vida, que es de mi infancia. Y además he escrito con otros dos algecireños como Raúl Santos y Miguel Ángel González, y entonces es una película dedicada realmente a mi zona, a mi tierra, y no se podía estrenar en otro lugar. O sea, era, por lo menos ese preestreno especial tenía que ser en el Teatro de Florida, tenía que ser en el lugar donde he visto yo tantos estrenos y tantas películas de pequeño, en el Florida, y por eso fue muy especial. Después sí es verdad que tuvimos ya los preestrenos oficiales en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, pero este que fue el primero, es como cuando se lo pones a tu familia, a tus padres primero, la película, para ver cómo funciona, pues eso fue, pero delante de 600 personas de mi pueblo, ¿no?, de Algeciras. Y eso fue muy bonito porque además se notaba la emoción tan grande que había en el teatro y la recepción que tuvo la película, ¿no? Es verdad que la gente se emocionó muchísimo, hubo un aplauso muy, muy grande y el cariño que yo recibí ese día con el alcalde allí, con todas las instituciones, con muchísima gente recuerdo que estaba, por ejemplo, Juan José Telle, que es un gran escritor de Algeciras, o sea, muchísimas personalidades de la sociedad del campo de Gibraltar, y todos estaban allí apoyando y arropando al equipo que estábamos y los actores niños, por ejemplo, que también son de Algeciras. Creo que fue una noche para recordar para siempre. Y bueno, te iba también a preguntar cómo es trabajar con actores de la talla, por ejemplo, María León, Pedro Casablanc, Salva Reina, que estuvo la semana pasada con nosotros. ¿Cómo es trabajar con ellos, Alexis? Pues para mí ha sido fácil y ha sido como un regalo para mi primera película, porque podría parecer que te puede imponer que sean actores tan de ese renombre, ¿no?, de esa talla, pero todo lo contrario, son actores muy humildes que te apoyan y te ayudan en todo lo que pueden, y sobre todo escuchan y confían, ¿no? Confían en ti como director, y eso es lo más importante, que sepan confiar y que sepan traducir lo que tú estás queriendo decir con la película. Y ellos desde el principio, desde el guión, tanto María León como Pedro Casablanc como Salva Reina, especialmente Salva Reina porque ya antiguamente yo había hecho un cortometraje con él que se llama Bla Bla Bla, y tenemos una amistad muy grande. Entonces ellos tres ya desde el guión sabían perfectamente que querían participar en la película, pasase lo que pasase. Ya nos apoyaron para levantar la financiación y estaban muy implicados en la historia. Entonces, los ensayos y todo lo que hicimos previo al rodaje fue como muy divertido para nosotros, y después de rodar con ellos y además que ellos rodaran con niños, eso le dio mucha frescura a la película y a la forma de actuar de ellos, ¿no? Creo que se contagiaron de esa forma de actuar de los niños tan inocente o tan sacada del corazón, y eso se nota en la película, sobre todo, especialmente en las escenas entre el abuelo y el niño, entre Pedro Casablanc y Rubén Fulgencio, que me parece que son de las más especiales de la película. Pues sí. Si la calidad del cine español, como estamos viendo últimamente, por ejemplo esta peli o como otras muchas, si esta calidad del cine va aumentando aquí en España, ¿por qué crees tú? Porque muchas veces te lo he escuchado y también te lo he visto en redes sociales que lo pones, ¿por qué hay tantos estrenos como tú los consideras fantasmas? Esos estrenos que no llegan nunca al público, Alexis. Bueno, la respuesta, o sea, no la sé exactamente, pero sí sé que yo nunca había sido tan experto en taquillas o en ver qué películas son las que se ven, las que no se ven, como cuando me ha tocado estrenar, ¿no? Y cuando me ha tocado estrenar ha sido con documentales, por ejemplo el de Alejandro Sanz, cuando lo estrenamos fue a más de 100 salas también, y directamente entró en el top 10 y hizo una taquilla bastante buena para hacer un documental.
y eso estamos hablando de hace 2 años, 3 años. Y ahora sería impensable que hiciera la taquilla que hizo el documental de Alejandro Sanz, y solo han pasado 2 o 3 años. Está claro que la pandemia ha tenido mucho que ver. O sea, si antes ya era difícil meter estrenos en el cine y que tuvieran una buena trayectoria en la taquilla, ahora se hace como casi imposible. O sea, si se ven las listas de películas más taquilleras cada semana, las cifras reales son muy bajas. O sea, la gente está yendo muy poco al cine, y eso es porque todavía no se ha recuperado ese hábito. Y después las plataformas se han instalado muy bien en los hábitos de la gente en la pandemia, ¿no? Entonces creo que estamos asistiendo a un cambio o a un trayecto donde irá cambiando cíclicamente la cosa, ¿no? También escuchaba el otro día que hay un boom de series y que cada vez están volviendo a pedir más las plataformas películas, porque las series pues se están haciendo de una forma tan masiva que la gente no tiene tiempo para seguir la serie, ¿no? Y se está volviendo a que las películas sean el centro de la producción audiovisual. Creo que también se junta que después de la pandemia había muchas películas que no se habían estrenado y que estaban esperando ahí en el cajón para estrenarse. Entonces ha habido como muchas películas a la vez estrenándose, y muchas películas buenas. O sea, estaban guardadas o han tenido que esperar muchos directores o historias buenas, y se están estrenando ahora todas, prácticamente. Pues sí. Entonces, claro, no hay a lo mejor un espacio para tantas películas. Creo que habría que esperar un par de años más para ver si todo se vuelve a la normalidad y para ver en qué escenario estamos y cómo se reparte un poco la distribución, ¿no? Pero esto es una cosa que yo como director procuro no pensar mucho, sino que yo sigo adelante haciendo contenidos y dirigiendo películas de todo tipo, independientemente de después dónde se vaya a distribuir. Pero, como bien dices, tú sigues adelante, sigues con tus proyectos y tus cosas, pero también me quedo con una frase que decías antes, esas dificultades. Tú has vivido en Estados Unidos una temporada y Sí. no sé si allí tú tuviste la oportunidad de ver el cine que se hace allí. Entonces, ¿esas dificultades son solamente aquí en España? Como bien decías antes, que hablabas de esa financiación, que tan difícil muchas veces es en este mundo, ¿o es global? ¿O tú crees que aquí es más difícil hacer cine que, por ejemplo, allí en Estados Unidos? No, eso sí. Siempre va a ser más difícil hacer cine aquí que en Estados Unidos por una cuestión económica, claro, porque allí es una industria real y es una industria donde el dinero casi siempre es privado, y los gobiernos lo que hacen es dar facilidades para, bueno, pues para las tasas que te las reducen, o para los rodajes que te pagan por rodar en los sitios, o sea, ese tipo de incentivos. Pero allí toda la industria es privada y hay mucho dinero para hacer películas. En España esa es la parte mala. La parte mala es que no es tan fácil hacer películas a gran escala como hacen allí, pero la parte buena es que hay cabida a todo tipo de cine porque está protegido. Quizás no suficientemente, siempre se pone de ejemplo a Francia, que está mucho más protegido que aquí, pero ese es el camino que tiene que tener España, ¿no? Un camino entre Francia y Estados Unidos, o sea, entre la protección al cine para que pueda tener cabida a todo tipo de historias y que no sea solo lo que marca el algoritmo de las plataformas, pero también una industria que haga que la gente vaya al cine y que no le dé la espalda al público, claro. Eso es yo, como tú has dicho, yo he estado 12 años en Los Ángeles viviendo, me fui allí con una beca y ya me quedé allí. Y yo allí he hecho mucha publicidad, videoclips, documentales, pero yo allí no fui capaz de hacer mi primera película de ficción, o no encontré ese hueco para el cine que yo quería hacer. Sin embargo, en España sí lo he encontrado. O sea, que al final, para mí ha sido más fácil conseguirlo en España que en Estados Unidos. Entonces, cada uno tiene que ver cuál es el camino que quiere llegar. A lo mejor hay directores que hacen terror, género terror, y allí pues los directores españoles en género terror están muy bien considerados, y a lo mejor es más fácil meter la cabeza en que una productora de esas que hacen muchas películas de terror te hagan tu primera película. Es que depende de qué tipo de director seas o cómo quieras dirigir la primera película. Bueno, como bien decías, documentales, videoclips también de musicales. Todo esto antes de tu primera película de ficción.
Por ejemplo, el que hemos hablado antes, este documental de Héroes del Silencio, también un documental que hiciste sobre Alejandro Sanz, que antes mencionabas, con el que ganaste este Grammy Latino. Bueno, también ha estado nominado a los premios Goya. Y no sé si ya tienes algún proyecto que nos puedas contar cerrado. ¿Vas a volver a tus inicios, a estos documentales, o vas a seguir en la afición, Alexis? Bueno, voy a hacer las dos cosas, porque me gusta. O sea, la ficción es lo que es por lo que me dedico al cine. Es un camino que ya no voy a abandonar. Ya estoy con los siguientes proyectos de ficción. Algunos se pueden contar, otros no. El que se puede contar además está relacionado con la música, pero es ficción, que es el artista de música urbana Ozuna, con el que he hecho una película de biopic en Puerto Rico y en República Dominicana, que todavía está ahí para ver cuando se estrena. Pero sin embargo también me están proponiendo nuevos documentales musicales que me hacen mucha ilusión, porque creo que es un género para mí muy divertido, porque junta lo que es las dos pasiones mías, ¿no? La música y el cine. Y creo que los músicos que han pasado grandes dificultades para llegar a ser lo que son, grandes estrellas, ¿no? Como los Héroes del Silencio, como Camarón, cuando dice el documental de Camarón, o Alejandro Sanz, y hay muchos así, ¿no? Casi todos los artistas musicales que llegan a ser estrellas han pasado por un camino tormentoso, ¿no? Para llegar a ser lo que son. Y ahí están las historias buenas, ahí está la narrativa del cine, ¿no? Y eso me divierte y me gusta mucho afrontarlo. Pues, Alexis, no me gustaría despedirte sin lanzarte una pregunta que lanzamos a todos los entrevistados que pasan por aquí por el programa. Y es lo siguiente, si te dieran a elegir durante un día la opción de ser alguien o de ser algo, ¿qué te gustaría ser? Bueno, de ser alguien o algo. Sí, durante un día. Yo es que cada vez que veo a mi hermano que cogió un galgo de una asociación de perros, de protectora de perros, y claro, cuando veo cómo trata mi madre, mi padre, mi hermano al galgo, y siempre están él sentado en el sofá, le ponen todo por delante y tal, pues muchas veces cuando estoy en el agobio del estrés de las cosas, sobre todo ahora que he tenido muchos estrenos, siempre que veía al perro decía, me encantaría ser ahora mismo el perro y estar tranquilito, ¿no? Pues eso sería, el galgo. Pues buena respuesta. La verdad que muchas veces apetece, ¿eh? Tal como se ven muchos perros en muchas casas, y dices tú, qué alegría, aunque fuera un día, y que te dieran estar tranquilo, ¿no? Esa vida. Pues sí, muchas veces viene bien parar del estrés del día a día, eso sí es verdad. Sí. Pues Alexis, para mí ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Te deseo mucho éxito, que sigas teniendo ese éxito que has tenido en la ficción con los documentales, y te vuelva a dar pues la enhorabuena por todos estos premios últimos, y que siga la racha, ¿vale? Venga, pues muchas gracias a ti. Un placer. Pues llegamos de esta manera a la parte de la ufología, y para ello pues tenemos, como toda la semana, a Jadoga al otro lado del teléfono. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Aquí andamos otro día más. Muy bien, pues encantado de tenerte de nuevo aquí, y nada, deseando que nos cuentes el siguiente caso que nos traes esta semana. Bueno, pues precisamente este viene un poco a colación el caso que estuvimos viendo hace una semana, el caso Voronezh, que era, como comenté, mi caso fetiche en el año 89 allí en Rusia. ¿Y por qué comento eso, no? Que hay esa relación directa con este caso. Pues precisamente por la presencia de niños. Como vimos en el otro caso, eran niños jugando al fútbol, unos 15 niños, en un parque de allí de la ciudad rusa. En este caso, Alejandro, hablamos de una escuela, la escuela Ariel, ¿de acuerdo? Precisamente en Ruwa, en Zimbabue, es donde está situada esta escuela. Sí. Y el caso, para situarnos, tendríamos que viajar en el tiempo hasta el 16 de septiembre del año 94, concretamente a las 10:15 de la mañana, es decir, en este caso, hora escolar. Los niños, más de 60 niños en esta ocasión, para este testimonio, más de 60 niños, entre 5 y 12 años,
No había en ese momento ningún profesor que fuera testigo de lo insólito, porque todos estaban reunidos. Parece ser que había una reunión en la escuela de esos profesores. Concretamente, estos niños estaban allí jugando en ese patio y observan en el cielo 3 objetos luminosos en forma de esfera. Ellos la identifican y la definen como esferas metálicas, que para curiosidad de todos ellos le llamaba mucho la atención porque hacían un parpadeo, parpadeaban como si fuera una luz roja, y en ese momento desaparecían como en una explosión de luz. ¿Dónde aparecían? Pues volvían a aparecer en un punto distante del punto donde había desaparecido. Es decir, algo totalmente insólito dentro de lo que es la casuística de los ovnis. Para sorpresa de los niños, uno de ellos empezaron a observar y a señalar, uno de esos objetos empieza a descender a 100 metros aproximadamente del patio donde se encontraban todos ellos. Muchos de ellos se acercaron, curiosos por supuesto, y se toparon con que cercano a ese objeto había un ser delgado, una constitución delgada, de color gris, la piel grisácea, muy típico de este arquetipo, ¿no?, de lo que es el gris o el zeta reticuliano, como también se le llama. Es el extraterrestre más común dentro de los casos de abducción, de baja estatura, gran cabeza, es decir, tenía macrocefalia en este caso, y los característicos ojos almendrados de color negro profundo. Como característica poco usual dentro de lo que es este arquetipo del extraterrestre, como comentaba, del gris, es que el ser en cuestión tenía pelo además largo que le llegaba hasta los hombros. Y justo al lado del ser había otro que incluso se percata de los niños, de la presencia de los niños. Muchos de ellos volvieron pues corriendo para avisar a sus profesores, a sus maestros, de lo que estaba allí aconteciendo en el patio. Muchos otros de ellos, como digo, se quedaron allí, se quedaron en el lugar y referían, una vez ocurrió todo esto, referían de que en su cabeza ellos sentían como que esos seres les estaban hablando. Precisamente una niña, una de las niñas que estaba allí, una de las testigos, refiere de un mensaje que le llegó de forma mental. Lo digo literalmente tal como aparece aquí en los informes. El mundo está próximo a acabarse por la manera como los seres humanos maltratan a la naturaleza. Es decir, un mensaje, como estás viendo, Alejandra, de corte ecológico y podríamos decir incluso también de corte apocalíptico, algo muy común, sobre todo el de corte ecológico, en los inicios del contactismo en los años 50-60, en la ufología. Pues de nuevo se vuelve a retomar algo así, mensajes de este corte, en el año 94, es decir, que es un evento bastante cercano en el tiempo. La duración como tal de ese encuentro, 15 minutos, para que os hagáis una idea. El director de la escuela, porque parece ser que los profesores discutían y comentaban que no creían a los niños, que de alguna manera ellos habían estado comentando, ¿no?, y preparando esta especie de broma, pero el director, parece ser el director de allí de la escuela, Ariel, fue el único que los creyó y solicitó una investigación, concretamente a personas de relevancia dentro del mundo de la ufología. Esta persona, concretamente la investigadora, lo que le pide a los niños es que dibujaran sobre un folio aquello que habían visto, aquello que habían sentido. La casualidad, ¿no?, que en este caso, para sorpresa de la investigadora, es que todos los niños dibujaron exactamente lo mismo. Dibujaban ese pequeño platillo volante y justo al lado el ser. Ese ser de ojos almendrados, de piel gris, de baja estatura, cabeza grande y, como decía, con esa cabellera tan curiosa y tan extraña. Investigaciones a la vez en paralelo también sobre el terreno. Se estuvo midiendo radiación y se estuvieron localizando huellas. En este caso, la búsqueda infructuosa totalmente. No había ni radiación ni posibles huellas de ese supuesto aparato que había estado allí aterrizado. Dentro de lo que es la investigación, Alejandro, toma en este caso relevancia un gran psicólogo, que además tiene un gran libro que desde aquí recomiendo a nuestros oyentes, que es el libro Abducciones, que sería en este caso John Mack, ¿de acuerdo? John Mack. Él lo que comenta, durante lo que es la investigación, durante esos diálogos con los niños, concluye que los niños no mienten, que parece ser que hay muchas congruencias dentro de lo que eran los diferentes relatos, los diferentes testimonios. Entonces ellos decían que no mentían, que algo había ocurrido allí, algo que además había impactado
en ellos. En el 2008, John Mack vuelve de nuevo allí a Zimbabue, vuelve a viajar de nuevo allí a la zona de la escuela para volverse a entrevistar con esos niños, ya eran adultos en este caso, y el resultado fue el mismo. El recuerdo seguía estando muy presente, Alejandro, y él determinó de aquella manera tan rotunda y dijo, aquello que ocurrió allí fue real, así tal como te digo. Y Javier, te iba a preguntar, ¿hay alguna foto, algún documento gráfico que haya quedado de esto? ¿O al no haber ninguna persona mayor, ningún profesor allí, no hay nada, no hay constancia de nada? Vamos a ver, como tal, Alejandro, de lo que sería el acontecimiento, el evento en sí, el evento OVNI, no hay ninguna fotografía, obviamente. Como te digo, no hubo ni siquiera rastros de huellas en el terreno de posibles pisadas, de posibles posados de esos OVNIs, ¿no? De esos aparatos. No hay nada absolutamente, no hay fotografías, me refiero. Pero eso sí, hay muchísimos bocetos en Internet que realizaron esos niños, esas imágenes, ¿no? Esos retratos robot de esos seres que le solicitó la investigadora en un principio, donde se demostraba de que había una unanimidad a la hora de lo que allí mostraban, de lo que habían esos niños presenciado. Y luego también hay un reportaje realizado de este psicólogo, de John Mack, que además lo podéis encontrar en YouTube, donde se ve entrevistando a los niños, preguntando a los niños, algo totalmente insólito, la verdad, increíble. Yo cuando vi ese documental, podríamos llamarle documental, me quedé totalmente impresionado, pues sobre todo por la firmeza, ¿no?, de esos niños a la hora de relatar lo que habían vivido aquella mañana en ese colegio, en el patio de ese colegio. Algo totalmente inaudito, insólito, impresionante. La verdad, mi palabra es esa, impresionante. Y hace poco también localicé ese otro reportaje, esa otra grabación, me refiero del año 2008, cuando vuelven de nuevo allí a investigar y ya se topan con los niños, ya adultos, como te decía, que mantenían vivo ese recuerdo en su memoria. Y como digo, no se bajaban, como se suele decir aquí en esta tierra, no se bajan de la burra, ¿no? Ellos seguían firmes diciendo que lo que había ocurrido allí había sido real. Aquello con lo que se habían topado había sido algo que había bajado del cielo, no sabemos lo que es, ellos lo definían, como te comentaba al principio, como una esfera luminosa, que además parece como que se desplazaba, ¿no? Se desplazaba de una manera muy rápida, porque destellaba esa luz roja, desaparecía y volvió a aparecer en un punto distante al punto principal donde lo habían visto por última vez los niños. Algo, como te digo, increíble también. Es decir, yo no creo que unos niños se vayan a inventar una historia así. Yo siempre hablo también, Alejandro, de la influencia de la ciencia ficción, sobre todo en estos años, ¿no?, que estamos viviendo, sobre todo a nivel de cine, ¿no? Las películas de ciencia ficción en cine estamos bombardeados, ¿no?, sobre todo por efectos especiales increíbles, ¿no? Hoy día todo se hace por ordenador, no son los efectos especiales de hace unos años, de antaño, que para mí tenían muchísimo más encanto, también es verdad, nostálgicos del cine, ¿no?, de ese cine de los 70, de los 80, que era algo totalmente impresionante, cómo se realizaban, sobre todo esos making of, ¿no?, de esas películas que dejaban, como digo, sobre todo a los apasionados de estos temas. Yo recuerdo cuando encontré el DVD con la versión que venía con el making of de Encuentros en la tercera fase. Yo que había sido siempre, y sigo siéndolo, ¿no?, un loco de esa película, de ese film de Spielberg, yo cuando vi cómo hicieron todo, la verdad que quedé un poco desencantado. También es verdad que me pilló en otra época, en otra edad, pero ahora mismo yo pienso y digo, bueno, eso es un hito lo que consiguió Spielberg, y transmitir a través de esos efectos especiales tan rudimentarios, ¿no? Yo me acuerdo que sobre todo esos cielos tan espectaculares cuando llegaba la nave, eso estaba hecho dentro de una bañera, esas filmaciones de esos cielos, que parecía como que las nubes se movían, era una bañera llena de agua, transparente, y lo que hacía era filmar inyecciones de tinta, es decir, se inyectaba tinta sobre ese agua, y la tinta formaba como una especie de remolino, ¿no?, dentro de esa piscina, dentro de esa bañera. Algo totalmente increíble. Yo digo que con esto, de alguna manera, todo nos puede influenciar. Y ese relato, incluso a veces comentaban ciertos investigadores, el relato de estos niños, me refiero, que se cogía con pinza, estaba cogido con pinza, que parece ser que todos los niños se habían puesto de acuerdo, habían hecho un complot, un poco para engañar a los profesores, para llamar la atención de los profesores. Yo no creo que sea así, sobre todo niños de esa edad, como te comentaba al principio, entre 5 y 12 años, que decían
y hablaban de esos mensajes con ese corte, como te decía, de tipo ecológico, ¿no? De salvar al mundo, o incluso, bueno, esos mensajes de corte apocalíptico, ¿no? Es decir, que nos estábamos cargando el mundo y que esto amenazaba con extinguirnos. Es decir, algo totalmente, como digo, increíble, increíble. Pues sí, y además muy curioso el caso este que nos trae, el del caso de la escuela Ariel. Estoy buscando aquí fotos y la verdad que impacta porque hay un collage, estoy viendo ahora, con los distintos dibujos de los niños. Y es verdad que son todos iguales, la nave, el extraterrestre bajito, con esos ojos que decías almendrados. Invito a todos los oyentes a que lo busquen, el caso de la escuela Ariel en Zimbabue, en África, impacta, pues que son todos los dibujos casi iguales, son casi idénticos. La verdad que impacta la imagen. Sí, parece ser que se pusieron todos de acuerdo, como dicen algunos investigadores más escépticos, ¿no? De corte más escéptico, que se pusieron todos de acuerdo como en una especie de broma hacia el profesorado del colegio, pero vamos, yo personalmente creo que no es así. Y bueno, tenemos aquí también la investigación de un grande, como comentaba anteriormente, de John Mack, que para mí es una persona muy relevante, un científico de la Universidad de Harvard, y que, como digo, tiene ese libro tan interesante y tan profundo que se dedica al tema de las abducciones y que desde aquí, como reitero, recomiendo a todos nuestros oyentes, porque, bueno, es una recopilación de casos de abducciones muy impactantes, la verdad, todas ellas muy impactantes, cada una con un corte diferente, pero casi siempre siguiendo lo que es ese arquetipo, ¿no?, de las abducciones, estar en casa, en esa habitación tan tranquilo, ¿no?, el lugar más relajado de tu casa, ¿no?, en unos momentos de descanso, horas de descanso, y toparte con esa visita inesperada de un ser o varios seres que, bueno, de alguna manera, pues te obligan, porque hay que decirlo así, algunos no, algunos de los testigos de ese libro, algunos de los relatos indican que no, que ellos aceptaban sin ningún tipo de problema el acceder a esa nave y, bueno, que le utilizaran para, como decían muchos de ellos, proyectos de hibridación, que principalmente en eso se basa el tema de las abducciones, ¿no? Proyectos de hibridación entre seres humanos y supuestas entidades extraterrestres. ¿Para qué? Pues principalmente, decían muchos de ellos, definían con la idea de obtener una raza, una especie, mejor dicho, especial, diferente, con las cualidades de aquellos seres supuestamente de otros planetas y esa cualidad más humana, ese carácter más cálido, más cercano, que eso es lo que decían que ellos no poseían, ¿no? Esa cercanía que tiene el ser humano, ¿no? El amor que pueden a lo mejor desprender por otros seres similares o por sus hijos, que ellos decían que no sentían, ellos no sentían. Entonces, esa hibridación intentaba de alguna manera, como una especie de proyecto, obtener esa entidad, una nueva entidad, un nuevo ser, una nueva especie, que aunara las características más positivas de uno y del otro, ¿no? Es algo totalmente, como digo, un libro muy recomendado, muy interesante, la verdad, que hoy día se puede conseguir a través de la editorial de un buen amigo, de Pablo Vergel, Reediciones Anómalas, ahí se puede conseguir ese libro. Es un libro que por primera vez se traduce aquí en España a nuestro idioma, estaba en el idioma nativo, en inglés, y como digo, es la primera vez que aquí en España se publica en esa reedición, como digo, al castellano. Algo totalmente, como digo, recomendado para que tengáis en vuestras bibliotecas del misterio. Pues nos quedamos con esa recomendación, nos quedamos también con este caso de la escuela Ariel en África, en Zimbabue. Y Javier, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros otra semana más. Y lo dicho, te esperamos aquí la que viene, ¿de acuerdo? Estupendo, aquí estaremos de nuevo con un caso impactante, seguro que sí, que sorprenderá a nuestros oyentes sobre la temática OVNI. Pues un abrazo muy fuerte, Javier, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Cuando vivía con mi madre, recuerdo que siempre me decía: tienes que ser feliz, Alba. Tienes que encontrar tu camino. ¿Cómo coño se supone que sabes que estás en el correcto? Continuamos con el programa de esta semana y tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Olías. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantado lo primero de tenerte, gracias por participar en el podcast y bienvenido, te doy la bienvenida a La Cultura y sus locuras, Jaime. Nada, muchas gracias a vosotros, para mí es un placer estar aquí. Pues bueno, para el que no te conozca, eres actor, director y guionista, naciste en Torrelodones, en Madrid, y bueno, ahora mismo estás en plena promoción porque hoy concretamente, hoy viernes 1 de julio, estrenas en HBO tu primera serie, la primera serie que escribes y diriges y que se llama Cómo mandarlo todo a la mierda. Ahora en la introducción escuchábamos un pequeño momento de uno de los trailers de esta serie. Y bueno, antes que nada, ¿qué puedes contarnos de esta serie? ¿Qué vamos a ver en ella, Jaime? Pues bueno, nada, la serie es una serie, como bien dices, es una serie juvenil, es una serie que se estrena el 1 de julio, es una serie road movie, juvenil, que cuenta la historia de 6 jóvenes que cuando se les cancela el viaje de fin de curso, deciden no decir nada en casa y lanzarse a la carretera sin avisar que se ha cancelado el viaje fin de curso. ¿Qué es lo que sucede? Que uno de los integrantes realmente no se está escapando unos días, simplemente se está escapando para no volver. Y esa es la premisa original de cómo mandarlo toda la mierda. Y bueno, en esta serie, por lo que he podido leer un poco por la sinopsis, Alba es una de las protagonistas, pues eso, como bien comentaba, se derrumba, se cancela ese viaje, no voy a desmontar mucho más, como te digo, es una pequeña sinopsis que sí he leído, y bueno, no puede escapar de casa, que eran sus ganas de libertad. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, personalmente te pregunto, que has querido salir de este país, pero como muchos jóvenes y probar suerte, o estás ahora mismo bien aquí en España? A ver, a mí me da muy bien en España, la verdad, que no tengo ninguna queja, la verdad, con lo complicado que está, todo el mundo de la cultura, estoy seguro que vosotros a lo largo de vuestros días en el podcast, entrevistando a gente, lo sabréis, lo complicado que está todo, ¿no?, el mundo de la cultura, pero yo no me puedo quejar, yo llevo trabajando solamente de lo que es el audiovisual casi 13, 14 años, y no es actuando, es escribiendo, dirigiendo, lo cual me digo nunca entre los dientes. Pero bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos querido mandarlo toda la mierda, coger las maletas y largarnos. Yo creo que es un sentimiento muy habitual entre todos, y es un poco de lo que habla la serie. La serie al final habla de la libertad, ¿no? De esta falta de libertad, sobre todo que a lo mejor puedes creer que sientes cuando eres joven, ¿no? Esta falta de libertad que tienes por no poder tomar todas las decisiones tú, ¿no? Y este viaje suponía para todos los personajes, digamos, un respiro de libertad, y cuando se les cancela el viaje, sobre todo a nuestra protagonista, sus planes de escapar de casa se van al garete. Es entonces cuando deciden hacer este viaje improvisado, sin avisar en casa, y escaparse, y ya vemos toda la peripecia de lo que es la serie. Bueno, antes de entrar en tu perfil de actor, que también lo eres, sigo con el de director y me gustaría saber en qué momento dices voy a escribir mi primera serie, en qué momento cambias ese sentido y dices quiero dirigir mi primera serie. Es que a mí me pasa justamente al revés, ¿no? Mucha gente me dice, a ver, ese actor que te metiste a director o a guionista, es todo justamente al revés, ¿no? Quien me conoce de siempre sabe que es al revés, simplemente que, pues bueno, una puerta se abrió antes que otra. Yo toda mi vida he querido escribir y dirigir, desde que soy un niño, desde que tengo 13, 14 años, lo tenía muy claro, no es nada que viniese de repente, ¿no? Es algo que siempre había querido, y ya desde pequeño pues, yo ya soñaba con series de televisión, yo ya era gran fan me acuerdo de Los Soprano, mis hermanos mayores, que ha sido yo creo mi gran impulso a querer dedicarme a esto, siempre me estaban inflando a películas, a series, a todo tipo de narrativa audiovisual, aunque sean videojuegos o lo que fuese. Y siempre quise dedicarme a esto. Lo que pasa es que sí que es cierto que con 18 años empecé también a actuar, y cuando me quise dar cuenta de repente tenía un protagonista en mis manos y tenía trabajo de sobra, y yo seguí formándome con todo el tiempo. Terminé la carrera de comunicación visual, seguí con el máster, seguí haciendo las cosas, pero tuve que ir a otro pasito porque, claro, tenía un trabajo estable como actor, y que llegó muy rápido y llegó muy bien, y a lo cual estoy muy agradecido. Entonces realmente lo de escribir la serie, ¿en qué momento? Pues desde que tengo 14 años yo creo que quiero escribir una serie de televisión, ¿no? Estoy seguro que miro en carpetas antiguas y tengo cada tontería por ahí escrita, pero bueno, me ha ido llegando la oportunidad poco a poco. Yo he ido siempre sin dejar esta carrera de escritor, de guionista, he seguido siempre ahí, y poco a poco haciendo mis cortitos, haciendo mis cosas, hasta que me dieron la oportunidad de poder hacer mi primera serie de televisión, lo cual estoy súper agradecido, claro.
Bueno, como bien decías eso, también tienes ese papel de actor. Bueno, cara conocida en Acacias 38, por ejemplo, Servir y Proteger, o por ejemplo en El Cid, que hiciste, si no me equivoco, el papel de Alfonso VI de Castilla. Dices que te gusta mucho, que siempre has querido escribir, pero ahora que has probado los dos sitios, el actor y el director, ¿qué te gusta más? ¿O en qué lado de la cámara te sientes más cómodo? Mira, es muy complicado. Me hacen a veces esta pregunta y siempre digo, es como elegir entre comer y beber. No puedo elegirlo, no podría decirlo, ¿no? Los dos lados me siento súper cómodo. La verdad que ya simplemente con que te dejen estar en alguno de los lados ya eres un afortunado y yo lo siento así, ¿no? Creo que son de dos maneras muy distintas. Yo cuando actúo tengo la sensación de que desde que me dan el guión estoy metido en el personaje, estoy metido en la escena, estamos ensayando, estamos pensando. Cuando llega el trabajo de la escena la hago. Y a lo mejor la escena me acompaña un par de días más y ya me olvido de ella y no vuelvo a acordarme hasta que veo la serie o la película que he rodado, ¿no? Como director, ¿no? Como director la escena me acompaña años. Tengo la sensación de que cuando ruedo esas escenas aún se están rodando en mi cabeza, aún se están montando en mi cabeza y me acompañan mucho tiempo después incluso de ser rodadas. Creo que, yo siempre digo, cuando voy a trabajar como actor, algo que me gusta decir es que cuando voy a trabajar como actor, por ejemplo, evito comer bocatas de catering, evito picar en el catering del set de rodaje, evito tal, porque enseguida cojo peso, y cuando estoy trabajando como director, pues puedo comer todo lo que quiera, que encima adelgazo. Eso dice un poco del tipo de trabajo. Creo que cuando trabajo como actor siempre estoy jugando, incluso las escenas más complicadas, y cuando estoy trabajando como director creo que siempre es un poquito más estresante y un poquito más mental, y como te digo, las escenas te acompañan y el rodaje te acompaña durante, yo creo que casi años, ¿no? Bueno, para llegar a donde tú has llegado, es decir, que después de actuar y de ser actor has llegado a tu primera serie. Por lo que he podido saber, tu formación es muy amplia. Licenciado en Comunicación Audiovisual, formación en teatro, en cine, en televisión, en guión, en interpretación, en coaching. ¿Basta con toda esta formación, Jaime, o hace falta algo más? Por ejemplo, una pizca de suerte para llegar a donde tú has llegado. Hace falta muchas cosas. Sería muy difícil pensar que hay una fórmula y es exacta para todos. Yo siempre pienso que la fórmula es muy diferente y conozco casos que hubo fórmulas muy diferentes. Por supuesto, la suerte es importante, pero no sé, creo que hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay una parte de esfuerzo, hay una parte de orbitar cerca de donde quieres estar, de perseverancia, creo que hay una parte de formación, hay una parte de suerte. Y luego hay una parte que para mí es muy importante y yo es la que siempre digo, y es la que te den oportunidades. Yo al final tengo 32 años y me han dado muchísimas oportunidades. Eso es lo que suelo decir. A mí me han dado muchas oportunidades como actor. He tenido personas que han querido leer mis guiones, me han dado oportunidades como guionista, me han dado oportunidades como director. Sí que es verdad que yo he estado ahí luchándolo, esforzándome y demás, pero yo creo que si no me hubiese dado nadie esas oportunidades, nunca hubiese conseguido las cosas que he ido consiguiendo y las que espero conseguir, ¿no? Yo creo que además ahí fuera, en España, yo sé que es un pastel pequeño en lo audiovisual, ¿no? O, bueno, a lo mejor ahora cada vez es más grande, ¿no? Pero es un pastel pequeño y hay mucha gente que se quiere dedicar a eso y que está esperando que le den una oportunidad. Y yo siempre pienso que si se abre un poquito ese pastel, se deja que entre gente nueva, vamos a crear un audiovisual con más competencia, mejor, que exportaremos más y atraeremos nueva financiación y más financiación y haremos más fuerte esta industria. Yo creo que ahí fuera hay mucha gente que necesita oportunidades como las que yo he tenido. Y me quedo con una frase que has dicho, que has luchado mucho. ¿Por qué? Porque entre tus habilidades, también he investigado, y bueno, está la lucha escénica, te gusta el esgrima, también el boxeo. ¿Tú crees que hay que luchar más por colocar donde se merece al cine español? ¿Tú crees que se lucha lo suficiente como para darle la importancia que debe de tener? No lo sé, al final no podría responderte si en general la gente o dentro de la industria se lucha. Me decías, ¿te gusta el boxeo? Y tal, me gusta. Eso no quiere decir que sea ni un profesional, ni que sea un conocedor. He hecho muchas cosas, ¿no? Al final cuando estudias interpretación siempre te dan formación en corporal. Yo creo que al final he hecho muchas cosas de deporte. Al final, justamente, mira, esos deportes que tú nombras hace años que ni los toco, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que hay que luchar al final por la cultura y yo, es que a mí me pasa una cosa y siempre lo digo, que
que para mí esto no es una profesión, esto es mi religión. Yo estoy obsesionado desde que quien me conoce lo sabe, estoy obsesionado con esto desde siempre, toda mi vida lo he estado y yo creo que también tiene que ver mucho entonces esta obsesión en llegar a donde he llegado, ¿no? Yo estoy 24 horas pensando en esto y no sé, soy un adicto y por mí, vamos, la lucha, hay lucha para rato, vamos, ya te lo auguro. ¿Tienes algún referente en el mundo de la dirección? ¿Tienes alguien que diga, pues me gustaría ser como o quiero llegar a ser como? Miles de directores y directoras, miles de guionistas y no podría dar tu nombre, ¿no? Por ejemplo, en España pues, me encanta Sorogoyen, siempre lo digo, ¿no? Me encanta todo lo que hace, lo espero siempre con, vamos, unas ganas tremendas, pero bueno, entre el audiovisual, miles, tengo miles de referentes, no podría darte uno así concreto, en plan, me encanta esta persona y es mi referente absoluto, no tengo un referente absoluto, es más, cada año voy cambiando, tengo una hoja desde hace... no sé, desde que existe Google Drive yo creo que tengo ahí metido un documento que voy diciendo un poco cómo me va gustando, las cosas me van gustando en dirección, a lo mejor empecé con esta hoja con 10, no sé, con 20 años o no sé, es una hoja que tengo ahí subida empezó con un hilo de correos que me mandaba a mí mismo y acabó siendo un Google Docs y acabó luego en el Drive y a veces lo leo y voy viendo cosas mensajes que me voy dejando y que me he ido dejando a lo largo de los años, de películas y de notas, de dirección y de guión y cosas que voy viendo y veo que ha cambiado tanto mi gusto y mis referentes que creo que va a seguir cambiando y ya lo he asumido que no en ningún momento voy a tener los mismos referentes ni mi estilo va a ser el mismo ni me voy a cerrar solo a hacer un tipo de cosas. A mí me encantaría que me dejasen seguir haciendo, bueno, seguir investigando un poco con mis ojos pero vamos, tengo muy claro que las gafas de ver que voy a utilizar cada vez van a ser distintas. Bueno, aparte de dirigir cine, de dirigir estas series que hemos hablado, también lo haces en videoclips musicales. El último, por lo que he podido ver, Siete demonios, del también actor Jaime Lorente. ¿Se puede ser creativo hoy en día en estos videoclips, por ejemplo, con actores, o está todo muy medido, Jaime? Es un mundo al que yo no pertenezco. O sea, siempre algunas me han preguntado en estos días, sobre todo que se estrenó hace poquito este videoclip, me han preguntado y es un mundo al que no pertenezco, o sea, no lo desconozco totalmente y siempre lo transmití al equipo y a las personas. Quería hacer algo diferente, algo narrativo y es un mundo al que no pertenezco y al que si realmente yo me meto dentro es para que me dejen hacer lo que mayormente me hace contar, ¿no? Y estar de acuerdo con el artista. Si lo que buscan es otra cosa o algo así, ahí es cuando yo ya no pertenezco, ¿no? Y entonces tampoco te puedo decir, tampoco te puedo responder si entro a este mundo y demás, porque si tuviese un gran bagaje detrás del mundo del videoclip, pues te podría responder súper bien, pero vamos, yo dentro, mi experiencia es muy buena, es con gente a la que tengo mucho cariño y a la que yo transmití lo que yo quería hacer y lo que yo quería contar desde mi punto de vista de narrador de ficción, que yo de videoclip al final yo creo que muchas veces son ejercicios audiovisuales en sí mismos, ¿no? ¿Y es más fácil dirigir un videoclip musical con un cantante o con un actor que viene ya un poco rodado y en otros términos? Tampoco lo sé. Es lo que te digo, si hubiese dirigido más videoclips te lo podría decir, pero como mi experiencia está con eso solamente es uno, entonces no te podría decir, por lo menos uno profesionalmente, ¿no? Entonces luego he hecho estas cosillas tal hace ya años, pero así profesionalmente solamente he hecho uno. Entonces no te podría responder si es más fácil o es menos fácil. Hombre, cuando trabajas con gente con mucho talento, claro, como es el caso de Jaime, pues súper fácil todo, claro. Pues sí. Bueno, Jaime, antes de despedirme, me gustaría lanzarte una pregunta que a todos los invitados que pasan por el programa, pues se la lanzamos. Es la siguiente. Si te dieran a elegir por un día ser alguien o ser algo en la vida, ¿qué te gustaría ser? Ser alguien o ser algo por un día. No lo sé. No sé, no sabría decirte. Tengo muchas ganas de ver no sé, te diría ser alguien del futuro. Siempre tengo muchas ganas de ver, no me interesa el futuro muy lejano, no te hablo del año 3000, sí, pero sí me interesa saber ese futuro que no voy a ver, que va a estar cercano. Me da mucha rabia no saber que voy a poder contemplar, pues a lo mejor el siglo XXII, a lo mejor no lo voy a contemplar, y a mí es algo que me encantaría ser alguien ahí y ver a dónde ha llevado todo, ¿no? Y a dónde termina este viaje cercano, ¿no? En el que yo, bueno, estoy por aquí dejándome llevar por la corriente. Muy bien. Pues Jaime, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y lo dicho, mucho éxito en esta nueva serie que, como digo, se estrena hoy. Que vaya todo muy bien.
Y nada, un abrazo muy fuerte, ¿vale, Jaime? Muchas gracias y gracias por pensar en mí para el podcast, ¿vale? Gracias a ti, un abrazo. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, sobre todo que lo hayáis disfrutado. Gracias a todos los colaboradores, a los entrevistados, a 50 Sound por dejarnos la música de este programa y sobre todo, gracias a todos los que estáis ahí cada semana y os emplazo a la semana que viene con más cultura en este podcast. La cultura y sus locuras.